¿Cuántas veces te ha pasado lo de aprender una estrategia nueva, una táctica nueva, hacer un curso de algo que tú quieres aprender, pues para, por ejemplo, atraer más clientes, ¿no? Para llenar tus programas o lo que sea, y no te has sentido cómoda con lo que te están enseñando, ¿no? O a la hora de implementarlo has dicho, no, no sé si lo quiero hacer, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar si esto es una corazonada de algo real que el cuerpo te está diciendo, no hagas esto, que no eres tú, o realmente estás evitando una situación? Porque hace poco un compañero, un alumno en órbita, dijo, es que el cuerpo es muy claro con estas cosas. Y yo le respondí una vulgaridad. Le dije que el cuerpo quiere tres cosas y las tres cosas que quiere, pues hay una que no la puedo decir aquí, ¿no? Que está mal dicho. Entonces, al final tenemos que saber identificar esas señales del cuerpo, saber distinguirlas para saber si realmente es algo que nos está impidiendo evolucionar o es una señal de alerta de eso no lo queremos hacer. Y yo me he visto con muchas alumnas que han tenido este conflicto, ¿no? Porque una cosa es algo que tú bajo ningún concepto quieres hacer y para vender nuestro producto no tenemos que traicionarnos jamás. O sea, el marketing nunca debería convertirse en algo que te obliga a convertirte en una persona que no eres. De hecho, eso es lo que menos vende el mundo, así que es contradictorio. Y sin embargo, hay muchas personas que se veían limitadas porque pensaban que tenían que ceder ante el es que no es, uy, es que no es por ahí. Esa frase que se ha puesto muy de moda en Instagram y que mucha gente está utilizando por bandera de si siento esto en el cuerpo, es que no es por ahí, ¿vale? Y tenemos que saber diferenciar esto y no es de las cosas que nos enseñan de pequeños. Así que te voy a contar mi experiencia, mi punto de vista sobre este tema y te voy a dar pues unos ejemplos prácticos aterrizados a lo que es el mundo de los negocios para que te sirva. Así que intro y empezamos. Bienvenidos al podcast Vínculo Norte, un espacio para personas que quieren cambiar su estilo de vida creando sus programas y cursos online. Yo soy Noelia Quirós, mentora de negocios digitales para profesionales con vocación y visión. Y dirijo mi negocio de 6 cifras desde mi casa, con mi perro y con mis gatos. Pero no siempre ha sido así. Después de 15 años trabajando en marketing y comunicación para empresas, decidí emprender y ha sido toda una aventura. En este podcast te hablaré de mi experiencia y mis aprendizajes para que salgas al mundo online a lo grande. Todos los viernes mando un podcast clandestino a mis alumnas donde les hablo de las cosas que han pasado en mi negocio y reflexiones para que les sirvan en el suyo, que es un podcast pues, íntimo a mis alumnas de Órbita Norte para pues hablar un poco de la realidad que hay detrás de los negocios, ¿no? Entonces, hace poco, durante unos días, me apunté a 2 talleres gratuitos de 2 profesionales, pues para bichear, todos bicheamos, ¿no? Y qué curioso fue que al día siguiente, o sea, eran 2 días distintos, pero uno era por la noche y al día siguiente por la mañana. Y me vi los 2 porque, chicas, cuando te apuntas a un webinar tienes que hacerlo. O sea, no tiene sentido apuntarte y acumular ahí enlaces a los que nunca vas a asistir, no tiene sentido eso. Entonces me vi uno y luego me vi el otro para entender los puntos de vista de estas 2 profesionales, que el objetivo era el mismo, era para vender productos de ticket alto, en fin. Ambas era un tema también de negocios y así. Y lo que me chocó mucho, que es lo que les conté a mis alumnas, es que una de ellas, las 2 eran mujeres, y una de ellas decía que el camino era 100% Instagram, donde además te invitaba a hacer una estrategia muy concreta y luego pues bueno, al final era una cuestión, da igual la estrategia que sea, ¿no? Pero era como un volcado en Instagram brutal, ¿no? Y el resultado era el mismo, ¿no? Que tú pudieras tener pocos clientes, pero de ticket alto para que necesitaras pues eso, pocas ventas y vivir muy bien, ¿no? Al día siguiente, en el siguiente webinar, asisto y el destino era el mismo. El destino era tener un producto de ticket alto, tener pocos clientes y poder vivir bien, ¿no? Pero el recorrido era diferente. Esta persona decía que era anti redes sociales, que eso era invertir demasiado tiempo en eso y proponía otra cosa que al final también te requiere, ¿no? O sea, porque en este caso ella era de YouTube.
Entonces no te decía Instagram, pero te decía YouTube, ¿no? Al final cada uno tiene su mecanismo de atracción, ¿no? Entonces, mm, eran 2 estrategias completamente contradictorias, mismo resultado, ¿y qué opino yo? Pues que las 2 tienen razón, porque lo que yo les compartía a mis alumnas en este podcast secreto es que cualquier cosa funciona, cualquier cosa que funciona dentro de un marco, evidentemente. No funciona que te quedes en tu casa y pegues carteles por la calle y esperas que la gente venga y te diga, oye, quiero comprar tu curso online. Eso no funciona. Pero cualquier estrategia que tú quieras implementar que ya tenga resultados probados, todo funciona. Entonces, em, la cuestión es qué quieres hacer tú funcionar. No es que una tenga razón y la otra no tenga razón. Las dos tienen razón, las dos son multimillonarias, las dos. Pero tú qué quieres hacer funcionar. Yo siempre se lo digo a mis alumnas, cualquier estrategia funciona siempre que tengas un plan. Una estrategia no es lo mismo que una táctica, ¿vale? Esto lo confunde mucha gente. Instagram es táctica pura, la táctica es la cosa, la acción, ¿no? El post. Pero la estrategia es lo que es todo el mapa, que es lo que vamos a hacer para construir aquí. Y dentro de toda la estrategia, Instagram ocupa una parte, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es así, cualquier cosa funciona. Yo, al finalizar este episodio, te voy a decir mi opinión al respecto de esto, porque seguramente quieras saber qué opino de Instagram, YouTube y esas cosas, porque es normal, ¿no? Una cosa es que hablemos de cosas de mentalidad y otra cosa es que, sí, pero a nivel terrenal, ¿no? ¿Qué es lo que harías tú? Pues eso te lo voy a responder al final del episodio. Yo lo que quiero es que tengamos clara una cosa, que las premisas para que funcione esto de cualquier cosa funciona, tiene que ser que estés haciendo acciones donde esté la gente, porque si no hay gente, como por ejemplo encerrada en tu casa, pues ahí no hay gente, ¿vale? Que, que vaya contigo, no quiere decir que sea cómodo, ¿vale? Pues porque igual hacer un vídeo en YouTube o hacer post de Instagram puede no resultarte cómodo. Y de hecho, por lo normal es que no te resulte cómodo, ¿no? Y que básicamente todo lo que te hace evolucionar te hace sentir incómoda. ¿Vale? Entonces, estas son unas premisas que quiero dejar claras. O sea, no existe el camino que en el mundo del emprendimiento se lleva mucho, ¿no? Porque como hay mucha gente que quiere emprender, hay mucha gente que quiere vivir de, por ejemplo, de su formación y no da el paso, pues porque piensa que es difícil o porque piensa que tiene que hacer cosas que no quiere hacer. Entonces hay mucha gente que lo vende desde el no necesitas X cosa, algo que dice, ah, bueno, pues lo puedo hacer desde mi casa, ocultando mi cara, sin exponerme, sin tanto, entonces, claro, sin todas esas cosas que no quiero hacer, y hay gente que te dice que sí que puedes, ¿vale? Pero la realidad es que si tú quieres vivir de un emprendimiento y ya sea lo que sea, ¿vale? Pues por ejemplo, cursos online, que es en lo que yo estoy especializada, evidentemente vas a tener que hacer cosas incómodas, es que no nos queda otro camino, pero cosas incómodas no significa cosas que nos traicionen como ser humano, ¿vale? Eso son cosas incómodas, pues que las tienes que aprender, ¿no? Entonces, evidentemente. Entonces, hay mucha gente que dice esto, ¿no? De confía en la intuición y si es o no es por ahí, el cuerpo sabe. Y desde luego la intuición, si le hiciéramos caso, pues es muy sabia, ¿no? Nosotros sabemos mucho más de lo que pensamos que sabemos. Lo que pasa es que la intuición ahora mismo es una cosa que la tenemos como un poco distorsionada, porque confundimos incomodidad con intuición, porque el cuerpo al final nos pone en alerta de muchas cosas. Entonces, ¿cómo sabes tú que realmente es tu intuición ayudándote o es el cuerpo diciéndote no, no te expongas, no hagas, esto me pone nerviosa? Porque es distinto, ¿no? Y aquí, pues por entrar un poco por encima en temas que me flipan, ¿no? De neurociencia y de cosas así, al final tu cerebro está detectando amenazas de manera inconsciente todo el día y activa respuestas en tu cuerpo, ¿vale? Que a lo mejor tú no eres consciente explícitamente. Y simplemente por entrar en Instagram se te puede acelerar el pulso, se te puede, o sea, cuando lees un comentario de una persona que dice que no está de acuerdo con algo que tú dices y de repente se te acelera el corazón, no sé qué, y esto también nos pasa a nivel inconsciente, aunque no estemos pensando en ello, ¿no? Entonces, claro que el cuerpo detecta amenazas, ¿no? Continuamente y te manda esas señales.
como si te fueran a matar, o sea, así, ¿no? Como si fueras a perderlo todo, ¿no? Entonces hay que entender muy bien cuál es esa diferencia entre tener una corazonada de algo que te indica que esa no es tu vía y cuál es esa sensación corporal que te dice que no, que no quieres hacer eso, ¿no? Entonces, ¿eso es por qué es importante? Porque nosotros tomamos decisiones en base, pues, a cómo pensamos, ¿no? Actuamos en función de cómo pensamos. Entonces, si tú ahora mismo, pues, hay algo que sientes que te estresa, te acelera, te hace darle muchas vueltas al coco y eso, dices, bueno, es que yo esto no lo quiero sentir, ¿no? O sea, porque al final esto me está diciendo que por ahí no es. Ah, amiga, es que a lo mejor no es que no sea por ahí, es que es precisamente por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos, ¿no? ¿Cómo diferenciamos la incomodidad necesaria de un límite real que el cuerpo nos está pidiendo? Pues yo te voy a hablar de cómo lo he vivido yo, como lo veo en mis alumnas continuamente y para que, bueno, pues te puedas un poco hacer una idea, ¿no? Porque al final cuando hay una incomodidad necesaria, que es cuando la famosa salir de la zona de control, ¿no? De confort, que no de control, la zona de confort, ¿no? Que siempre te obliga, ¿no? De alguna manera a hacer algo que no estabas haciendo o hacerlo de una intensidad que no lo estabas haciendo, que básicamente es lo que le pasa a muchísimas emprendedoras, ¿no? Que a mí llegan alumnas que no es que no hagan, ¿eh? Es que están haciendo a tope y de muchas cosas distintas, pero en lugar de hacer una de manera más intensa, ¿no? Pero claro, hacer muchas cosas distintas de baja intensidad es como una satisfacción del trabajo hecho, el deber cumplido, ¿no? Pero no poniéndote en ese punto que te está indicando que realmente estás marcando la diferencia, ¿no? Con esa acción. Entonces, aquí cuando tú estás en esa incomodidad necesaria, claro que te van a pasar cosas como que tienes tensión, como que estás estresada, a mí me da calor, se te acelera el pulso, se te dilatan las pupilas y te viene esa aceleración quizá y te dices cosas del tipo de cosas a lo mejor que no reconocerías a otra persona, dirías, no, no, eso no me pasa, pero tú por dentro sí lo sabes, ¿no? De, madre mía, es que voy a hacer el ridículo con esto no es muy cutre, pero ay, quizás es que no estoy preparada para esto, es que ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Si ven que no estoy suficientemente preparada y si viene alguien y me dice que estoy equivocada, ¿no? Entonces, esto suele suceder cuando, por ejemplo, le dices a una persona, oye, pues ¿por qué no haces un taller gratuito, ¿no? Y haces que la gente pues vea quién eres, se conozca tu punto, te entienda, ¿no? O un podcast, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora mismo, o exponer tu verdadera opinión de un tema en redes sociales, ¿no? Entonces, claro, todo eso aparece y evidentemente ante esos pensamientos el cerebro dice, hija mía, que no estás mejor en el sofá viendo Netflix, no estás más a gusto ahí, ¿por qué te tienes que hacer estas cosas? ¿Qué necesidad? Tú imagínate que ahora te cancelan, que no sé qué, que pierdes tu autoridad, tu reputación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Ese es el miedo a que otro profesional te diga, no estoy de acuerdo contigo y de repente se haga una bola, como hemos visto que le ha pasado a otras personas, ¿no? Que otros profesionales le han señalado y entonces hemos visto que, bueno, pues que pasan por un momento difícil, entonces ya eso, ay, mira que si me equivoco, mira que si esto sale mal, mira que si al final pierdo el control sobre mi propia percepción, ¿no? Que al final, pues es un poco lo que a mucha gente le da miedo, quiere contar de su vida lo que quiere contar y que los demás vean exactamente lo que tienen que ver, pues para no perder el control, ¿no? Entonces, claro, ahí dices, bueno, pues mejor no arriesgar, ¿no? Mejor no destacar y así no arriesgo. Pero evidentemente, sin riesgo no hay evolución, ¿no? Tienes que, evidentemente, arriesgar, ¿no? Entonces, claro, esta incomodidad que se vive con estas cosas, por ejemplo, el ejemplo del taller, ¿no? Que es algo que le pasa a mucha gente que llega a mí, o a escribir la newsletter, ¿no? Que esto le pasa a mucha gente, más que hacer un taller, porque a la gente hacer un taller como que le mola, pero una newsletter les cuesta mucho más, os lo prometo. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes esta incomodidad, lo que pasa es que no empeora con el tiempo. No empeora, porque cuando tú empiezas a hacer las cosas, baja esa incomodidad, baja completamente y se transforma en foco, ¿no? Te da después una sensación de expansión, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, un taller, por ejemplo, y al principio lo haces con todo el miedo del mundo, súper preocupada, va a venir gente, ¿cómo lo voy a hacer?
Y cuantas más lo haces, lo que está pasando es que se elimina la incomodidad porque desaparece y tú cada vez te muestras más segura y hay expansión ahí. Pero al principio, pues lo puedes vivir como un poco más intenso de todo lo malo, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Entonces, claro, tienes que entender una cosa, que quizá ya lo sabías, no te estoy descubriendo nada nuevo, pero con el crecimiento personal, los beneficios vienen más adelante, pero el coste es inmediato. Entonces, claro, tú estás en el presente sin el beneficio y con la incomodidad. Entonces, lo normal es darle una patada a los deseos y decir, bueno, ya más adelante, sí, eso. Pero claro, es que lo incómodo no se desea, pero indica progreso, ¿vale? Entonces, normalmente, pues tendemos a persistir de las cosas que nos parecen positivas. Lo que nos gusta lo seguimos haciendo, pero lo que nos gusta que no indica evolución ni progreso, nos mantenemos siempre igual, por eso estamos siempre igual, porque hacemos más de lo que nos gusta y que no nos hace expandirnos. No sé, cuando nos expandimos siempre hay pues ese punto, ¿no? de incomodidad y de cosa que, pues, que te cuesta, ¿no? Y claro, ¿cuál es la diferencia cuando tú lo que quieres es hacer caso a tu intuición, ¿no? Porque realmente te está diciendo algo. La intuición al final te está diciendo que hay un límite real, es algo que está pasando, ¿no? Y que tienes que hacer caso. Y aquí se siente en el cuerpo de manera muy distinta, ¿no? En el caso del anterior, ¿no? En el caso de la incomodidad, lo que hacemos es expandir nuestra zona de tolerancia, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, expandir nuestra zona de tolerancia. Y que hacer un taller te tiemblen las piernas. Yo tuve un alumno que tuvo que cortar un taller y se tuvo que ir al baño. Y tuvo que cerrar el taller y se fue al baño. Así de incómodo se sintió. Pero no es que no fuera una cosa de es que no es por aquí, es que al principio era tan incómodo para él, pero después se ha convertido en algo tan natural que ya eso es como anecdótico, ¿sabes? Y expandes tu zona de tolerancia, pero tenía la zona de tolerancia tan pequeña que al final pues no podía crecer. No podía y los resultados que ha tenido esa persona han sido de locos, ¿vale? Bueno, pues cómo se siente, ¿no? Cuando tú tienes una señal de una intuición, una corazonada, algo que te está diciendo de verdad, no es por ahí. Pues ahí hay una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, hay una desconexión, náuseas, ¿vale? Entonces, de repente es eso, cansancio repentino. Ostras, es que es de otra manera, ¿no? No es la sensación que tendrías cuando viene detrás de ti corriendo un tigre, sino que es algo que te tumba, ¿no? Entonces, muchas veces esto pues también pasa por cosas que a lo mejor estamos haciendo que no queremos hacer, ¿no? Te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Imagínate que pues toda esta época que ha habido, que además, o sea, fíjate lo rápido que ha subido, lo rápido que ha bajado, lo de hacer los bailes en Instagram, que la gente los hacía para tener más visualizaciones y ahora no sirven para nada, ¿no? Pues así está lleno, ¿no? El mundo de Internet, de cosas que no tienen hoy ni mañana la más mínima importancia. Y había gente que decía, es que yo quiero mi deseo de vivir de mi formación, entonces yo quiero visibilidad y como quiero visibilidad, pues voy a hacer los bailecitos, ¿no? O a lo mejor no tan así, sino que tuvieron alguien que les dijeron que tienes que hacer bailecitos, que tienes que hacer bailecitos. Y la persona dijo, voy a confiar, ¿no? Y voy a hacer los bailecitos, aunque todo mi ser me está diciendo que no. Y estás haciendo los bailecitos y no estás acelerada con el pulso, no, estás con otra historia, ¿no? Sintiéndote mal contigo misma, te estás sintiendo, pues, viéndote y sintiéndote incluso vergüenza ajena, ¿no? Entonces, un poco esa presión en el pecho de hacer algo que no quieres hacer, que no lo quieres hacer, ¿no? Y esto, debajo ya no hay, pues, como decía antes, ¿no? Lo de, pues, ese, a lo mejor, terror, que no miedo, terror a que te juzguen y todo eso. No. Aquí lo que hay es un cruce de valores. Un cruce de valores, algo que a lo mejor también puede estar la autoexigencia, unos límites que se han violado completamente, algo que te desconecta de ti directamente, ¿no? Entonces, esto lo que pasa es que a diferencia con la incomodidad, esto no mejora con el tiempo, se intensifica. Es decir, empiezas a sentirte más pequeña, empiezas a agotarte más, esta sensación
aumenta, no desciende, ¿vale? Es distinto, ¿no? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, cuando haces deporte, cuando tú estás haciendo deporte, hablo por mí, ¿vale? Pero a mí, o sea, yo hago deporte, pero no me gusta nada, ¿vale? Entonces, yo nunca tengo ganas de hacer deporte, o sea, jamás, nunca. Y lo hago porque quiero hacerlo, porque ya no es, porque quiero ser la persona que hace deporte y porque quiero ser la persona que será cuando en el futuro haya estado haciendo años deporte, ¿no? Entonces, cuando voy a hacerlo no me apetece nada. Hoy es el ejemplo claro de ello. He hecho deporte esta mañana después de decir, no, lo voy a hacer esta tarde. No, lo haré, sí, no, lo hago a la tarde. Y de repente he dicho que no, que lo hago ahora porque es que quiero hacerlo, no postergarlo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy. Cuando tú haces deporte, en realidad te sientes débil porque te cansas y no quieres hacerlo y te cansas y tal, pero luego al final lo que estás haciendo es ponerte más fuerte. Y cuando terminas, tienes esa sensación de, wow, lo he hecho y qué bien me siento, ¿no? Después hay como una especie de excitación y aceleración de después de hacer deporte, que vienes de cansarte, ¿vale? Pues esto es lo que pasa, hay una incomodidad que te hace crecer, ¿no? Y lo mismo, es una incomodidad que tú empiezas a tolerar cada vez puedo coger más pesas, cada vez puedo hacer más repeticiones, cada vez me cuesta menos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando tú haces algo que te incomoda. O sea, yo te puedo asegurar que yo no quiero hacer cardio. O sea, o sea, si yo pudiera eliminar eso de mi vida, pero la consecuencia del cardio es lo que, o de la fuerza, o de la movilidad y todas estas cosas, es lo que hace que a mí me apetezca hacerlo, ¿vale? Entonces, lo voy haciendo cada vez mejor, ¿no? O sea, con menos incomodidad, cada vez hay menos incomodidad. Y a lo mejor hasta algún día me gusta, quién sabe, ¿no? Bueno, pues lo que pasa cuando tú realmente estás haciendo algo y cada vez te apagas más, imagínate que yo estuviera haciendo deporte y cada vez me sintiera más apagada, más triste, más apática, cada vez me costará más y más, aunque lo hiciera, ¿no? Y ahí pues estaríamos marcando más un límite, ¿no? Evidentemente no es lo que pasa con el deporte, igual que no es lo que pasa cuando al final tú impactas en la gente, ¿no? Pero hay muchas maneras de impactar en la gente, ¿no? Hay muchas formas. Entonces, a mí hay una cosa que me gusta aclarar, ¿no? Y es que hay muchísimas maneras, ¿no? de hacer marketing, porque una cosa está clara, amiga mía. Tú, si quieres vivir de tu formación online, de tus cursos y estas cosas, em, a todos nos gustaría que la gente llegara mira, que llegaran a casa, que nos dejaran el dinero en el buzón y se fueran, obvio. Pero es que eso no va a pasar, ¿no? Entonces, lo que es obligatorio es que tú tengas que venderte. Es que a veces repetir este concepto me parece como un poco absurdo, pero es que es así. Tú tienes un talento, quieres vivir de tu talento, quieres vivir de eso, no de otra cosa. Quieres de eso que tú sabes y que te mole, que te apasiona, que ayuda a tanta gente y que sabes que ayuda muchísimo a la gente, ¿no? Y no quieres vivir de otra cosa. Pues entiende, querida amiga, que vivimos en un mundo capitalista. Es que tenemos que vendernos porque así funciona este mundo y no va a cambiar. Y te morirás y no habrá cambiado un ápice en ese sentido. Entonces, cuanto antes aceptemos esto y hagamos las cosas que tenemos que hacer sin traicionarnos a nosotras mismas, porque, como te digo, marketing se puede hacer de muchísimas maneras, te puedes vender de muchísimas maneras y lo que hay que siempre evitar es pues eso, no traicionarse, ¿no? Y hacer caso a la intuición, pero entendiendo la diferencia de lo que es incomodidad, porque incomodidad siempre va a haber, en cada escala de crecimiento hay incomodidad, siempre, y si no, no habrá crecimiento. Y todo lo que no crece, decrece, y todo lo que decrece, muere. Y eso no es lo que queremos para nadie, ¿verdad? Bueno, pues ahora, con ese filtro, ¿vale? Con ese filtro, imagínate que cuando, yo qué sé, imagínate, pues eso, lo de la newsletter, dices, vale, la newsletter, si no pudiera enjuiciarme nadie, si no existiera el juicio externo, si nadie pudiera opinar, ni yo tuviera que demostrar nada, esta newsletter me haría sentir así. ¿Cómo me haría sentir la newsletter? ¿Cómo la haría? ¿Cómo la escribiría?
¿vale? Porque si tú dices, vale, lo haría con vértigo, ¿vale? Lo haría con ese vértigo, pero ya está, pues ostras, incomodidad necesaria, ¿sabes? Pero si dices, ni de casualidad, yo no quiero hacerlo, me siento un alivio de pensar que no lo tengo que hacer, ostras, pues ahí ya te está diciendo el cuerpo intuición clara, ¿vale? Entonces, bueno, como te dije al principio de este podcast, te iba a contar, o sea, te iba a dar mi opinión sobre qué es lo que opino de Instagram o YouTube, ¿vale? Por el hecho de traer algo un poco más de cosas mundanas, ¿no? Terrenales. Pues te voy a decir lo que pienso, que tanto Instagram como YouTube son canales de atracción. ¿Qué son canales de atracción? Pues son formas en las que puedes llegar a gente, pero que ninguna de ellas tiene sentido si tú no lo haces que toda la gente a la que tú llegues de alguna manera puedan pues llegar a entender lo que tú haces y a entender el valor que tiene para ellos tu marca personal, ¿vale? Es decir, si tú llegas a gente que entra, consume tu contenido y sigue scrolleando y a veces ni se acuerda de que lo vio en ti, ¿vale? Porque esto pasa mucho en Instagram, YouTube sales más tú, pero en Instagram hay muchos carruseles donde ni siquiera está tu voz ni tu cara y la gente a veces pues ve tu contenido, lo disfruta y no sabe ni quién lo ha escrito. O le dan a seguir a una cuenta y a los 3 días dicen, ¿estos quiénes son? Es que no sé quién, lo dejo de seguir, ¿no? Entonces veo que hay mucha gente muy enfrascada en la atención, en conseguir la atención, pero no en exprimir esa atención. Y eso es esencial, ¿vale? Así que esa es mi opinión sobre este tema y cualquiera de los dos canales te puede funcionar perfecto porque está demostrado de que hay millonarios en Instagram y millonarios en YouTube. Así que no hay más que decir. Ahora, lo que sí que hay que decir es una cosa, y es que si lo que quieres es vivir de tus cursos online, el lugar donde más te puedo ayudar es en la newsletter, porque todos los días envío un correo electrónico donde te cuento cómo conseguirlo. Te unes en vinculonorte.com y ahí vas a tener un formulario maravilloso donde solo tienes que dejar tu email, le das a enviar y recibes el siguiente correo. Y seguramente nada más inscribirte recibas un regalito sorpresa que no te voy a decir cuál es, porque así este vídeo es atemporal. Bueno, nada más, nos vemos en la próxima semana. Chao.